Se encuentra estudio del Parlamento un código del adulto mayor que lo que busca justamente es defender los derechos de aquellas personas mayores de 65 años de edad. Y para charlar sobre los alcances de este código, hemos invitado, y por supuesto le agradecemos que haya aceptado esta invitación, a Alison Kennedy, que es licenciada en Comunicación Social. Alison, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Hola Humberto, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola Danilo, buenos días para todos en su casa, buena semana para todos. Sos la impulsora de este código que, para explicarle un poco a la gente, ¿qué alcance tiene? Es decir, lo primero que te debería preguntar, ¿es necesario tener un código para el adulto mayor para defender los derechos de aquellos mayores de 65 años? ¿Son muy vulnerados? Sí, claro, totalmente. Primero que creo totalmente que sí, que debería existir un código del adulto mayor. En Uruguay existen otros códigos, como por ejemplo el Código del Niño, el Código de Comercio, el Código del Agua, si bien son referentes a otras temáticas y no a los derechos humanos. El Código del Niño sí, pero perfectamente debería existir un código del adulto mayor. Como decías vos, son muy vulnerados en varios derechos. Hay muchas personas que pasan por maltrato y abandono y abusos de diferentes tipos. Y bueno, creo que eso es algo que habría que empezar a cortarlo y que todos juntos como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia sobre la importancia de los adultos mayores para la sociedad. Y bueno, y que algún día nosotros los jóvenes también vamos a llegar a esa edad y a tener 65 años. Y también, o sea, para que cuando ese día llegue, que también se nos respete y se nos quiere y se nos valore como realmente nos lo merecemos. Y bueno, un poco... Si bien soy la impulsora, como vos lo dijiste, no estoy sola tampoco con este tema. Hay mucha más gente atrás que me está apoyando, que lo está apoyando, desde, bueno, políticos, parlamentarios, gente, profesionales que también participaron en este código y bueno, muchas más personas que también quieren que se creen adultos mayores y personas de diferentes edades. Ajá. Probablemente, Humberto, alguien que esté en su casa hasta ahora escuchando a Alison, que esté mirando la tele, diga, ¿por qué una chica tan joven se mete en la temática de los adultos mayores? Porque habitualmente, digamos, son profesionales que trabajan en la materia, personas mayores eventualmente que pueden estar interesados y motivados. En el caso tuyo hay una historia familiar, además de todo, ¿no? Sí, o sea, más allá de la historia familiar y de que mi abuelo, el doctor Antonio Ferrara, fue quien, junto con la doctora Delia Judice, ambos médicos geriatras gerontólogos que habían redactado lo que era el primer código, que era el anteproyecto de ley del Código del Anciano, y ellos lo habían llegado a registrar bajo los derechos de autor el 9 de septiembre de 1991. O sea, más allá de que mi abuelo lo haya empezado, este proyecto, si bien en su momento a él no le dieron el apoyo político suficiente y por eso en su momento no logró ni siquiera ser firmado para poder ingresar en el Parlamento a ser estudiado un proyecto tan visionario como lo era en su momento, que después, bueno, años más tarde yo lo termino ayornando con la ayuda de este grupo de profesionales que les comentaba. Más allá de esa historia familiar, a mí lo que me impulsó a decir sí, lo voy a actualizar, quiero hacerlo, fue, bueno, ver lamentablemente que en las noticias es muy común que siempre sale como algún caso de abuso y maltrato y que siempre es de público de conocimiento el tema del abuso que reciben las personas mayores. ¿Qué te motiva la temática del adulto mayor, de la vejez? ¿Qué te ha motivado esa temática? Bueno, a mí siempre viste que uno siempre tiene como sensibilidad por diferentes temáticas ya de por sí. Forman parte del Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano y hacemos donaciones en diferentes partes del país, entonces también es un tema que ya la ancianidad te ha movido desde siempre, digamos. Claro, sí, exacto. Sí. Alison, sabés que acá en Arriba Gente, y en particular en estas últimas semanas, a través del doctor Delmar Rodríguez, que tiene su columna para gente grande, como así le llamamos, geriatra y gerontólogo, pero además a través de otros invitados que tuvimos, tratamos muchas veces, reitero, en estos últimos días, y la gente debe recordar, fundamentalmente el tema del maltrato y el abuso en los adultos mayores. Claro, hay de todo tipo de maltrato y abuso, y el código contempla, hay un capítulo que es sobre las penalidades, y bueno, y justamente lo que, o sea, habla de todo tipo. Una de las cosas que propone es que sea un agravante mayor en la penalidad si el agredido, violentado, maltratado o abusado física o psíquicamente fuese un adulto mayor. También habla del tema, bueno, del abuso sexual que pasa. Patrimonialmente muchas veces, ¿no? Hay una especie de abuso que sea, incluso el propio Delmar lo decía, ¿no? El tema de que muchas veces
familiares directos, muchas veces sucede, de que hacen uso y abuso del patrimonio. Sí, hay de esas personas, abusos, ¿no? de todo tipo, un abuso económico, un abuso psicológico, un abuso, hablábamos, sexual, un abuso, hay diferentes tipos de abuso. Y bueno, sí, justamente el código lo que viene a contemplar es como las diferentes penalidades. Exacto, iba a eso. Obviamente que todos, de alguna manera, si fuimos educados y criados normalmente, sabemos qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y con nuestros adultos mayores o con cualquier adulto mayor sabemos perfectamente lo que puede significar un abuso o un maltrato. El tema del abandono también. Ahí está. El tema es que a veces esto se institucionaliza por el abandono al que son sometidos los adultos mayores. Bueno, por ejemplo, otro capítulo obviamente es el de las casas de salud, los hogares de ancianos y los servicios de inserción familiar. Una de las cosas que propone, obviamente, no es obligar a la familia a que los quiera, porque eso es algo que le tiene que nacer a alguien y es algo hasta ético y moral de cada una de las personas, sino que es que lograr que el adulto mayor no esté abandonado, por ejemplo, que si el adulto mayor está institucionalizado, bueno, que el Estado, por ejemplo, mediante asistentes sociales, lo que viene a ser el derecho a la visita, que el Estado, mediante asistentes sociales, pueda ser un mediador entre el adulto mayor y la familia si el adulto mayor no estuviera recibiendo una visita, porque por más de que el adulto mayor esté en una casa de salud, él tiene que tener contacto con el exterior. El hecho de que esté institucionalizado no implica que tenga que quedar como retenido ahí, como si estuviera preso y nada que ver. Claro, perfectamente puede por salir ejemplo, los fines de semana a visitar a su familia o la familia lo puede llevar. Sí, que me llegó un caso que me lo comentaron, como que había un lugar donde no los dejaban ir, por ejemplo, un domingo ir a la iglesia. Pero como que esas cosas pasan. Y bueno, ese tipo de situaciones son las que hay que evitar y ese tipo de derechos son los que no pueden tener vulnerados. El código también incluye alguna situación que tenga que ver con los aspectos de salud. Estoy hablando porque también hemos tratado el tema y es una de las grandes dificultades que muchas veces se genera en los adultos mayores, el acceso a la medicación correspondiente, el acceso a servicios de salud que les permitan, por lo menos en algunos casos que hay incluso enfermedades crónicas o males que se van a padecer durante muchísimo tiempo. ¿Hay algo con respecto al tema sanitario? Sí, mira, con respecto al tema de salud hay varias cosas. También propone la creación de un hospital diurno y además, dentro específicamente de lo que es la salud, te cuento, para hacer el código, un código es un conjunto ordenado de normas sistemáticamente, referentes a una materia determinada, en este caso los adultos mayores. Para crearlo, se contemplaron todas las leyes existentes, se actualizó lo que era el código de mi abuelo y se lo llevó a la realidad de hoy. Además se proponen nuevas ideas. Dentro del código se incluye lo que es el Sistema Nacional de Cuidados porque actualmente es una ley. Y además se proponen otras cosas, como por ejemplo que aquellas personas que, habla obviamente de toda la parte de la asistencia, ¿no? Tanto en medicamentos como en la parte de sillas de ruedas si fuese necesario, de bastones, ¿no? De materiales ortopédicos, entre otros, entre varios. Es como muy detallado y muy amplio. Y bueno, entre otras cosas, habla de que es importante de que una persona que si está cuidando a un adulto mayor, de que tenga determinadas competencias, como por ejemplo, que el cuidador tenga determinadas competencias, que tenga determinados conocimientos, ya sean de psicología, de geriatría sobre todo, ¿sí? y de enfermería, que tenga como determinadas competencias. Que no todo el mundo que cuida, que eso esté regularizado, porque claramente que no todas las personas que cuidan a un adulto mayor hoy en día están capacitados para hacerlo y eso es algo que tiene que ser muy vocacional también. Y si no, después es cuando empiezan todo el tema del destrato hacia los adultos mayores y eso es lo que hay que empezar a cortar, empezar a tomar conciencia como sociedad de que todo, lo que es el abuso y el maltrato a cualquier edad está mal, claramente, ¿no? Pero creo que los adultos mayores le han dado muchas cosas positivas a la sociedad. Y además en un estado de vulnerabilidad muchísimas veces, que en el caso de la infancia y de la adolescencia se protege porque existe la patria potestad, pero como bien decía Alison, vos no podés obligar a la gente a que quiera
a sus adultos mayores, pero sí podés establecer algún tipo de Alguna mecanismo para que haya una mediación Sí. y para que Incluso- no lo dejes tan librado a su soledad, ¿no? Claro, exacto. Hay mucha gente que se siente sola. La verdad que he recibido muchos mensajes a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos los que se han comunicado y que quieren apoyar la causa. Sí, Alison, yo lo que Porque- te quiero preguntar es algo, porque en realidad hoy tenemos normativas sobre la temática del adulto mayor en distintas escalas y distintos niveles. Claro, pero lo está que haces como- acá es agruparla en un código, propone actualizar normativa vigente. ¿Qué es lo que supone? Claro, o sea, el hecho de crear un código implica... Cuando mi abuelo hizo el código había normativa que no existía. Hoy en día se tomaron algunas leyes ya existentes que eran Exacto. pocas y aisladas, incluso un decreto que otro, y que eran como, estaban todo aislado, y se juntó todo, se ordenó todo en un único cuerpo jurídico, que es lo que viene a ser el código, Sí. y además se proponen nuevas cosas, pero es toda una integridad sobre una temática. El hecho de que legalmente... Hoy está muy diseminado, digamos, ¿no? Claro, y el hecho de que hoy legalmente exista, o sea, que si en un futuro llega a existir un código, le da una mayor jerarquía a la temática de los adultos mayores, incluso legalmente. Claro. ¿Ya ingresó esto Sí, a nivel parlamentario? sí, en diciembre del año pasado ¿Por qué ingresó? ¿Cómo ingresó? ingresó a la Comisión de Constitución y Códigos y contó con el apoyo de la diputada Gloria Rodríguez, y además lo firmaron varios legisladores más. Bien, bien. Bueno, habrá que Y esperar estuvo- entonces. Tiene su proceso, ¿verdad? El estudio Sí. parlamentario, y también pueda Y probablemente además, estar si sujeto hablamos a de un modificaciones. código, es un conjunto de normas Claro, jurídicas, o con sea- lo cual, digo, el estudio será un poco más lento Claro. que otra O iniciativa. sea, hablando en generalidades, tiene 157 artículos Claro. y cuenta con 25 capítulos. Entonces Es amplio, como, claro. habla, bueno, habla de las diferentes definiciones, después, bueno, todo lo que va proponiendo en cuanto a la vivienda, la educación, la salud, todo lo que tiene que ver con las penalidades, los derechos, los deberes y las garantías de los adultos mayores, todo, bueno, los deberes que debería de tener el Estado hacia los adultos mayores, y bueno, cuál es la ubicación del adulto mayor también dentro de la sociedad, todo el tema de un trato digno también, Claro. ¿no? No culparlo por el tema de la culpabilidad de culpas ajenas, que es como se le llama, que es hostigar al adulto mayor y hacerle creer que él tiene razón por algo que en verdad nosotros mismos tenemos la culpa. Es como un complejo es como un concepto muy complejo, pero es como muy abarcativo y muy detallado también. Ujú. Pero bueno, trabajaron varios profesionales para realizarlo, si bien tenían como la base de ese primer proyecto que había creado mi abuelo. Para actualizarlo también participaron varios profesionales, como por ejemplo una médica geriatra, una nutricionista, porque habla de la nutrición también. Hay muchos casos de desnutrición, que no sé si esa temática también la han Exacto. tocado en la parte de salud. Porque claro, llega un momento que no pueden tragar, o el tipo de comida, cómo tiene que estar Sí, se les procesada. dificulta, obviamente. Sí. Bueno, después también se entrevistó a una cuidadora de la tercera edad, se le preguntó a adultos mayores si estaban de acuerdo con el contenido, y bueno, y muchas cosas más. Una psicóloga de la tercera edad y todo. Un equipo multidisciplinario, por lo que vemos, que bueno, ha colaborado para que este Código del Adulto Mayor se encuentre actualmente a estudio del Parlamento. Hemos tratado de interiorizarnos un poco, simplemente, someramente, de la temática, junto a la licenciada en Comunicación Social, Alison Kennedy, a quien nuevamente le agradecemos estos minutos en Bueno. la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Danilo. Alison. Cerramos por aquí la entrevista junto a Alison Kennedy.